مشيت على المالية وانا ماشي معاهم. حكمت الأقدار لأهلي موت ضحية وانا ماشي معاهم. وشغول الناس صخور وكربانية وانا ماشي معاهم. وجنون ملك عقول النبوية وانا ماشي معاهم. وانا ماشي. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a este evento de entrada libre en el que intentaremos entender el Medio Oriente contemporáneo hasta la creación del Estado de Israel. Nos acompañan personas de todas partes de América Latina y del mundo. Algunos de los países son Argentina, Canadá, Uruguay, Alemania, Perú, Venezuela, Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador. No sé desde qué otras partes del mundo nos están acompañando, pero sean todos muy bienvenidos a este evento. Quiero presentarles antes que nada al equipo que hace que todo esto sea posible y que estará comunicándose con ustedes a través del chat. Están con nosotros Marcela, Alejandra, Amel y Julián, a quienes pueden acudir en caso de preguntas, de algún inconveniente técnico. Ellos con mucho gusto responderán a sus preguntas. Quiero, antes de iniciar, excusarme por haber cancelado la clase de la semana pasada. Fue por una justa causa, que lo quiero anunciar acá en Petit Comité. Somos ya 3,000 asistentes y es que mi hija nació hace 8 días. Entonces fue una gran excusa para cancelar el evento que debimos haber tenido hace 8 días. Ha sido una semana de poco sueño. Las horas de sueño las puedo contar con una sola mano. Pero bueno, acá estamos cumpliendo con nuestro deber de traerles a ustedes muchísimos contenidos culturales y muchas gracias por todos los mensajes de felicitación que nos están llegando acá al chat. Lo transmitiré también a mi hija y a mi esposa. Bueno, voy a presentarme para los que llegan por primera vez. Mi nombre es Juan Camilo Vergara. Soy historiador, me formé en la Universidad de la Sorbona en París, hice una maestría y un doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París también. Me he dedicado en los últimos 5 o 6 años a la divulgación cultural. Mi interés es traer el conocimiento académico y ponerlo al servicio de ustedes para que cuenten con una información crítica que no les dé respuestas definitivas, sino que siembre la duda, que siembre las preguntas que se deben hacer toda persona al momento de acceder a algún tipo de información, sobre todo si se trata de información que se vehicula a través de las redes sociales o de la prensa. Entonces, ese es el rol nuestro, por lo menos en la divulgación, tener un contenido de calidad, pero que sea entretenido, que sea agradable. Así que espero que estas 2 horas sean agradables para ustedes y que salgan con más preguntas que respuestas y con muchas ganas de saber más aún sobre el Medio Oriente. Quiero invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en Instagram, en Facebook, estamos en muchísimas otras redes sociales y que compartan stories de su experiencia durante estas 2 horas mencionándonos para que nosotros también podamos compartir sus propias stories en nuestras redes sociales.
Quiero informarles también que el día de hoy y hasta mañana a medianoche tendremos unos descuentos especiales para que los aprovechen. Son descuentos de nuestros siguientes cursos y conferencias. Como lo notarán, muchos cursos y conferencias son en diferido por razones obvias y tendremos un evento principal en vivo que es la historia de Estambul, que también está con descuentos. Entonces, para los que quieran ir más allá después de este abrebocas, pues sería un gusto y un honor poderlos tener en esos cursos. Quiero ponerles la presentación y listo. Y de nuevo, mil gracias por todos los mensajes. Y en esta presentación, pues les quiero anunciar cuáles son nuestros temas. Estaremos hablando una primera hora, pararemos 8 minutos y después seguiremos con la segunda hora para no hacerlo todo de corrido y que ustedes puedan descansar. Vamos a dividir el tiempo en 4 partes muy diferentes. Va a haber mucha información, así que los invito a que tomen notas porque esta no va a ser una historia del Medio Oriente cronológica, sino que va a ser más bien un cuestionamiento metodológico, un cuestionamiento sobre la manera como vemos esta región, la manera como a veces aceptamos la información que se nos da sin preguntarnos cuáles son los intereses geopolíticos detrás. Y por eso estaremos hablando de un periodo bastante amplio que empezaría en el año 1800 y que terminaría en 1949, cuando ya se crea el Estado de Israel. Esta no es una historia del Medio Oriente actual, es una historia de cómo llegamos a ese Medio Oriente que aparece después de los años 50, porque normalmente cuando vemos historias del Medio Oriente, se habla de lo que ha sucedido en los últimos 20, 30, 40 años, y como historiador les puedo decir que entre mayor perspectiva tengamos de las cosas, ¿sí?, en el análisis de las problemáticas del mundo, mayor será nuestro entendimiento. Y esa es la diferencia entre los analistas políticos y los historiadores. Ellos hacen un muy buen trabajo, pero nosotros, los historiadores, tendemos a alargar los temas, tendemos a ver cada vez razones de lo que sucede hoy en día más atrás en el tiempo. Y por eso lo que quiero que entiendan es que el Medio Oriente contemporáneo, que se ha resumido en una serie de guerras, en un conflicto israelo-palestino, es el resultado de algo anterior, con unas dinámicas que fueron creadas por intereses imperiales de los grandes imperios europeos del siglo XIX y de principios del siglo XX. Entonces, por eso vamos a dividir esta conferencia en 4 partes. Les voy a hacer una introducción en la que nos cuestionaremos por qué hablamos de un Medio Oriente, qué significa el Medio Oriente, porque no hay palabras neutras, así como Latinoamérica no es una palabra neutra, el Medio Oriente tampoco. En la segunda parte hablaremos un poco de geografía y demografía, los voy a ubicar un poco en el espacio. En la tercera, que probablemente ya sea durante la segunda hora, hablaremos de las construcciones nacionales y estatales justo después del final de la Primera Guerra Mundial. Y en la cuarta parte hablaremos de las dificultades en la creación de nuevos países en el siglo XX, como Siria, como Libia, Irak, Jordania, Israel, ¿sí?, Turquía, países que no habían existido realmente como estados contemporáneos, y que a veces se nos olvida, ¿no? Decimos que el Medio Oriente es la cuna de la civilización, pero hay que ver lo que nos costó a nosotros, hispanoamericanos, la construcción de nuestros propios Estado-nación, que fue, ¿no?, hace 200 años aproximadamente. En el caso del Medio Oriente es algo mucho más reciente y por eso hay una tendencia, por lo menos desde mi perspectiva como hispanoamericano, y es ver una especie de reflejo de lo que nos ha sucedido en este continente en ese Medio Oriente. No somos muy diferentes, hemos pasado por etapas muy parecidas, no las mismas,
pero muy parecidas, y espero entonces que a lo largo de esta conferencia ustedes puedan entender que el Medio Oriente no es ese lugar extraño, ajeno, incomprensible, sino que es un territorio con una historia, con una razón de ser, que con unas dinámicas que pueden ser comprendidas, deben ser comprendidas, para nosotros también entendernos a nosotros mismos. Empecemos con la introducción. Y voy a empezar por lo más típico. Cuando ustedes abren un periódico o abren las redes sociales y ponen la palabra Medio Oriente, normalmente la información que aparece es extremadamente negativa. ¿Sí? Hay una especie de información negativa con la que se han ensañado muchísimos para crear un Medio Oriente como un monolito, como si todos fueran iguales en esta parte del mundo, todos malos, todos terroristas. Y eso ha generado una incomprensión por parte nuestra. Y en estas conferencias a mí me gusta mucho hacerla, digamos, tratar de ponerlos a ustedes desde la otra perspectiva, que se pongan, digamos, de manera coloquial en los zapatos del otro, porque cuando hablamos del Medio Oriente como algo, en un territorio en el que todos son iguales y siempre sucede lo mismo, es algo exactamente igual a cuando nosotros llegamos, salimos de nuestro continente y decimos que venimos de América Hispana y todos dicen, ah, sí, todos son iguales, todos son católicos y hablan español, ¿sí? Y eso es bastante incómodo cuando comparan a un mexicano con un argentino, con un colombiano, pues nosotros mismos nos damos cuenta que no somos iguales, ¿sí? Que somos muy cercanos, que nos parecemos en muchas cosas, pero que ante todo hay una gran diferencia de un país a otro y que es injusto y es fácil decir todos son iguales, los latinos, porque eso impide que se entiendan las dinámicas de nuestro continente, ¿sí? Lo mismo sucede con el Medio Oriente. En el mundo actual, el Medio Oriente es sinónimo, y esto no estoy diciendo nada extraño para ustedes, es sinónimo de violencia, de destrucción y algo aún más grave, de desesperanza, ¿sí? Hemos condenado al Medio Oriente a una especie de situación en la que todo va mal y nunca va a mejorar, y eso es lo peor que le puede pasar a una región. Decir que el Medio Oriente nunca va a mejorar porque siempre es el foco de todos los problemas del planeta es una manera muy fácil de sentenciar la región, olvidándonos que sus habitantes tienen una opinión, tienen una voz que debe ser oída. Sin embargo, algunos hechos mayores sí prueban que, o han permitido, ¿no?, lanzar argumentos diciendo que este Medio Oriente está condenado a la desesperanza. El colapso de sociedades como la sociedad libia, siria, iraquí o en el Yemen con sus guerras civiles, ¿sí? La disolución básicamente del Estado libio, todos estos conflictos internos aparecen constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales. Se ha hablado del Medio Oriente como un epicentro del terrorismo globalizado y se ha hablado muchísimo en los últimos años del Estado Islámico. Entonces, ese Estado Islámico que se encuentra entre Irak, o que se encontraba, aunque está empezando a resurgir, entre Irak y Siria, ¿sí? Y que veíamos como la principal amenaza hacia Occidente. Es una región que también ha sido condenada por su corrupción, ¿sí? Se habla de la corrupción en Egipto, en el Yemen, en Siria, en Irak, en Jordania, en Arabia Saudita. Es algo que constantemente se va mostrando, junto con una serie de dictaduras, normalmente de corte militar, supremamente rígidas y a veces bastante crueles con su propia población. El caso de Bashar al-Assad en Siria, lo que está sucediendo con al-Sisi en Egipto, son temas que aparecen constantemente. Acá les muestro un mapa de los índices de corrupción. En el 2014, que fue el último gran estudio que se hizo,
mostrándonos cuáles son, ¿no?, los países más corruptos de la región, y básicamente todos están en una calificación muy mala en comparación con países como acá abajo, como Dinamarca, que tienen unas calificaciones excelentes. Bueno, entonces esto nos ha dado la idea también de una región de terrorismo, de dictaduras, de corrupción. Hablamos constantemente del conflicto israelo-palestino, del encierro que vive la franja de Gaza y la situación humanitaria que allí se produce. Hablamos ¿no?, de diferentes tensiones que salen de ese conflicto israelo-palestino y que alimentan una tensión de toda la región. Y esto ha sido una noticia constante desde la creación, incluso antes, hoy lo veremos, de la creación del Estado de Israel. Hablamos también de refugiados, ¿sí? Refugiados que por alguna razón son solo noticias en los grandes periódicos europeos cuando llegan a Europa, ¿sí? Y se vuelven un problema, el problema de la inmigración del 2014 y 2015. Pero es una región ante todo de migrantes internos, ¿sí? Sirios que huyen al Líbano, que huyen a Jordania, a Turquía, libios que llegan a Egipto y que se desplazan por el resto del Medio Oriente. Es una región de muchísima movilidad, normalmente en este contexto actual atado a esos problemas que les he estado contando, ¿sí? Ahora, podríamos quedarnos con esa información, que es la información que nos llega hasta el día de hoy, pero estoy seguro que las casi 4.000 personas que estamos ya en esta conferencia queremos saber un poco más de dónde viene esto. Todo esto tiene una historia y el mundo no se divide en blanco o negro. Hay una cantidad de matices que explican por qué hemos llegado a esta situación en el Medio Oriente. Y para mí, la incomprensión viene desde la academia. Cuando uno busca una bibliografía que hable sobre la historia del Medio Oriente contemporáneo, ¿sí?, que el periodo contemporáneo empieza en 1800, nos encontramos con que hay muy pocos libros de síntesis sobre la región, ¿sí? Es decir, desde la misma academia no hay estudios globales que traten de entender qué ha sido el Medio Oriente desde 1800 para acá. Hay algunos libros de referencia, pero ninguno habla del Medio Oriente. Hay uno muy importante, les voy a anotar acá en el chat, porque es un libro de referencia muy interesante, de un historiador que se llama Albert Hourani, se los anoto, Albert Hourani, y se llama La historia de los pueblos árabes, ¿sí? Pero eso genera un problema, y es que en el Medio Oriente no solamente hay árabes, en el Medio Oriente hay personas muy diferentes, es una región muy diversa. Recuerden, la cuna de la civilización. Tenemos a los caldeos, a los kurdos, a los judíos, ¿sí? Acá hay armenios, hay griegos, coptos, hay una población muy diversa. Entonces, el libro de Albert Hourani es muy importante, es una historia de los árabes a través de los tiempos, ¿sí?, en la época preislámica y después de la islamización. Pero es la historia de uno de los pueblos constitutivos. Es muy difícil hacer una historia global en la que entren todos estos pueblos y todas estas dinámicas. De ahí, entonces, pasamos a otro de los problemas, tal vez el más grave, cuando hablamos del Medio Oriente, y es el uso indiscriminado de palabras muy cargadas de política, ¿sí? No sé si alguna vez se han preguntado por qué usamos la palabra Medio Oriente. Es una palabra muy rara, muy extraña. El Medio Oriente está en la mitad de algo. Eso es lo que nos dice, ¿sí?, la palabra, pero nunca nos explican en la mitad de qué y por qué está en la mitad, con respecto a qué, ¿sí? Lo mismo nos podríamos preguntar de nosotros mismos. ¿Latinos con respecto a quién? ¿Quién creó esta palabra de latinos o de Latinoamérica para definirnos por oposición a otro? Entonces, la palabra Medio Oriente, con esto arrancamos en forma, no es una palabra neutra.
es una palabra con una historia, con un interés geopolítico que explica en parte la situación del Medio Oriente actual. Primero que todo, la palabra Medio Oriente es una palabra muy reciente. Es un concepto geopolítico que nació en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, antes del siglo XX no existía el Medio Oriente. A nadie se le ocurría hablar del Medio Oriente porque nadie sentía que el Medio Oriente estuviera en la mitad de algo. Eso es lo más básico que podemos decir en principio. La palabra Medio Oriente nace en 1902, tiene fecha de nacimiento, ¿sí? Y es un concepto inventado por almirantes de la flota británica para referirse a todo ese territorio que se encontraba acá en la izquierda entre la India, colonia británica, y el Mediterráneo, lugar de dominio de la flota británica. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Cómo nace? En revistas de estrategia militar y de estrategia imperial que buscaban tratar de controlar este territorio por ser el punto de encuentro de la colonia más importante con la metrópoli inglesa o británica. Entonces, desde su nacimiento, desde la creación del concepto, hay una idea de dominar, ¿sí? Por eso hablamos de Medio Oriente, está en la mitad de esas dos entidades, ¿ok? Entonces, la idea de crear ese concepto era que los británicos, sobre todo la flota británica, quería controlar los puntos clave, ¿sí? Sobre todo los puertos clave entre la India y el Mediterráneo para garantizar que las comunicaciones entre Londres y la India fueran seguras. En un contexto, ¿sí?, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que franceses, alemanes y rusos, las otras grandes potencias, pretendían rivalizar con los británicos, ¿sí?, y amenazar los intereses británicos cortando eventualmente esas comunicaciones. Y como lo ven, esas comunicaciones, se las voy a pintar, son comunicaciones que han sido muy importantes a lo largo de la historia. Este Golfo Pérsico con el Tigris y el Éufrates, que termina en Antioquía, era una de las rutas comerciales, o es una de las rutas comerciales más importantes de la historia de la humanidad. Por acá llegaba buena parte de las especias de la India, del sureste asiático, de Sri Lanka, hasta el Mediterráneo. La otra ruta era por el sur de Omán, del Yemen, entrando por el Mar Rojo y terminando acá en el Sinaí. Por eso acá en el Sinaí, ¿sí?, bueno, en la frontera del Sinaí está el Canal de Suez, que es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Y la otra gran ruta era la que conectaba a la China con Antioquía, que es esta que les estoy pintando. Entonces, si uno quería proteger la India, tenía que controlar todos estos puertos que hasta el día de hoy son algunos de los puertos y de las rutas comerciales más estratégicas del planeta. Recuerden este barco que encalló en el Canal de Suez y que generó unos problemas económicos para el mundo entero. Eso fue hace 15 días. ¿Sí? Entonces, Medio Oriente, ¿qué busca? La palabra busca definir ese territorio que no es una realidad en el terreno, sino es una realidad en la mente de los oficiales de marina del Imperio Británico, ¿sí? Definirlo para mejor controlarlo. Y ahí está el origen de uno de los más graves problemas de la región, y es que es tan estratégica que muchas potencias desde principios del siglo XIX han intentado controlarla. Hoy en día, la definición del Medio Oriente nos la dan los Estados Unidos, que son los que tienen, digamos, la principal fuerza y el principal control de estas rutas comerciales en la actualidad, y los noticieros norteamericanos. ¿Okay? Entonces tengan esto presente, porque definir este espacio no es tan obvio, ¿sí? No es tan obvio porque para un británico había que controlar
como les decía, la frontera de la India con el Mediterráneo. Pero tal vez para un francés el Medio Oriente tiene otros intereses y sus fronteras cambian. Para un ruso también, para un alemán también, ¿sí? Y si ustedes le preguntan a sus amigos, a sus familiares, ¿dónde empieza y dónde termina el Medio Oriente? Les aseguro que cada uno va a dar una definición diferente, porque no es algo que se exprese realmente en el terreno, es un concepto de dominio y de geopolítica. Para un francés, tal vez, el Medio Oriente empieza en Libia, ¿sí? Porque hasta acá, hasta Libia, llegaba el imperio francés que dominaba Túnez, Marruecos y Algeria, ¿sí? Y de pronto lo llevan hasta Irak. No incluyen a Irán dentro del Medio Oriente. Los rusos, por el otro lado, incluyen a Turquía en el Medio Oriente, ¿sí? Porque está mucho más cerca de sus fronteras, y así cada país y cada cancillería de estos países va dando una definición diferente. ¿Mm? Entonces imagínense la incomprensión que hay nomás en la definición de este territorio. Eso quiere decir que antes de 1902, esta palabra, como les dije, no existía en las lenguas europeas y mucho menos en las lenguas locales. Lenguas como el árabe, como el griego, como el farsi, como el turco. En esas lenguas no existía obviamente el Medio Oriente, porque apenas a uno le dicen Medio Oriente, uno se pregunta inmediatamente con respecto a qué. El medio con respecto a qué. ¿Sí? Esos conceptos de Oriente, de Occidente, de Norte o Sur son conceptos que nos han heredado los europeos a nosotros. Pero un chino, por ejemplo, jamás va a decir que la China es el Oriente, sino el centro, y que tal vez el Oriente de la China es los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuál es el Oriente de Australia? Pues, no sé, Chile, tal vez, pero Australia es el centro para los australianos. Entonces, nunca den por sentado esos conceptos de Oriente, Norte, Sur, Latinoamérica, Medio Oriente, porque están cargados de información. ¿Qué palabra se usaba entonces antes de 1902? Los europeos hablaban del Oriente, no Medio Oriente, sino Oriente antes de 1902, que era un concepto aún más vago que Medio Oriente. ¿Sí? El Oriente era una especie de imaginario que nace con los griegos, se transmite a los romanos y llega hasta nuestros días por la Edad Media, la modernidad y la Revolución Industrial. El Oriente ha sido una especie de espejo cóncavo en el que se ve Occidente y se asusta. ¿Sí? Es ese otro rival, es ese lugar de ensueño, el lugar de la riqueza, pero también del exceso. El Oriente es algo que, por ejemplo, leemos con avidez cuando abrimos las Mil y una noches y vemos las historias de Scheherazade y toda esta riqueza y despliegue de lujo del Oriente. ¿Sí? Pero también es un lugar que nos han contado como peligroso, de Ali Baba y los 40 ladrones. Hay una cantidad de imaginarios alrededor de esa definición del Oriente, y en más de 2500 años de fabricación del Oriente, nos es muy difícil deshacernos de esos conceptos, ¿sí? Porque vienen desde los griegos, porque día y noche nos martillan la cabeza, hablándonos de el Oriente o el Medio Oriente. Miren nomás, y esto puede parecer superficial, pero no lo es, las películas de Hollywood, o sea, Aladino, la imagen que se hacen en Aladino del Medio Oriente, como, ¿no? Todos con vestido de seda, que tienen de mascota un tigre, que viven en unos palacios en domos de cebolla, ¿sí? Este tipo de cosas, como esta famosa película de Hollywood, que es realmente una continuación de esa imagen peyorativa del Oriente que se llama 300, ¿sí? Esa famosa batalla entre griegos y persas, ¿sí? En la cual en la película se presenta el Oriente o los orientales como decadentes, como crueles, como peligrosos, como terroristas, básicamente, que viven del lujo y de la mediocridad. Por eso les recomiendo un libro que es fundador
No sin antes advertirles que, como todo libro, deben tener cuidado, porque a veces puede exagerar un poco, pero creo que es una lectura que les podría llamar muchísimo la atención, se las estoy anotando acá. Edward Said es el autor, Edward Said, y se llama Orientalismo. Orientalismo. Es un libro académico de un palestino que vivió en los Estados Unidos y que es el primero en denunciar cómo hemos fabricado a ese Oriente. En la época de los griegos, todo lo que era oriental era decadente y era un símbolo de riqueza que se oponía a la democracia ateniense. En la época romana, todo lo que era oriente también era decadente y se oponía al rigor militar de las legiones romanas, ¿sí? Y eso ha venido hasta el día de hoy, hasta nuestra película 300, que es realmente un insulto en la cara de estas personas que viven en el Mediterráneo oriental o más allá. ¿Listo? Ese prisma nos impide entonces entender a esta región. Nos impide algo más grave, darle la palabra a los sirios, iraquíes, iraníes, turcos, saudíes, egipcios, libios, para que ellos nos cuenten su versión de la historia sin que nos la tenga que desmenuzar CNN cargada de información política. Y les doy un ejemplo muy sencillo para que vean hasta qué punto nos están formateando con estos temas. Antes del 2001, es decir, antes de los atentados de las Torres Gemelas, la imagen que se tenía de la mujer oriental era una imagen de la mujer seductora del harén, ¿no? El harén que ha sido más importante para Occidente que para Oriente, ¿no? Los occidentales han soñado siempre con un harén y por eso Oriente ha sido tan interesante y todos en Occidente hasta cierto punto del siglo XIX creían que todo oriental o medio oriental tenía un harén con 5 o 6 esposas, que es una cosa completamente estrafalaria, y se tenía la imagen, les muestro, ¿sí?, de esta mujer oriental o árabe, ¿sí? Una mujer, entonces, como lo ven, seductora, vestida de seda, ¿sí? Hay una sexualidad detrás muy fuerte. Y esto es un cuadro de un pintor francés, Jean-Louis Gérôme, de 1873. ¿Sí? Hasta el 2001 esta era la imagen principal. Sin embargo, después de los atentados de las Torres Gemelas, nos han creado la otra cara de la moneda, que también ha sido parte de nuestro imaginario, y es la mujer de la burka, la mujer con explosivos, la mujer terrorista, ¿sí?, la viuda negra, como la pueden llamar a veces. Y ustedes, cuando entran, por ejemplo, a Google Images o a Google Imágenes y ponen, lo pueden hacer, ahorita ponen mujer árabe o mujer oriental, va a haber una connotación peyorativa muy fuerte en los resultados de búsqueda, que nos hace pensar que todas las mujeres orientales o todas las mujeres árabes son terroristas, porque si solo aparecen mujeres en burka y explosivos, pues, ¿qué otra opción tenemos que creer lo que nos están mostrando los resultados objetivos de un algoritmo, ¿sí?, que probablemente no está pensando en política, pero que está mostrando lo que nosotros queremos encontrar, ¿sí? Y esto es el pan de cada día, entonces, en la imagen que nos hacemos del Medio Oriente. Y esto es solo un tema, ¿sí?, el de la mujer en el Medio Oriente. Entonces, para resumirles y entrar de lleno en la cronología, miren lo difícil entonces que es deshacerse de estas telarañas de información. Por eso lo que les digo en esta conferencia es que hay que salir con muchas preguntas, porque en la duda está una comprensión de la información más profunda, ¿sí?, en la duda de todo. Y no es volverse nihilista y todos me están mintiendo, no. La idea es entender que todo tiene una carga política, sobre todo cuando hablamos de esta región. ¿Qué definición entonces darle al Medio Oriente? Voy a tratar de dar una que, de nuevo, ¿sí?, no es la definitiva ni mucho menos. El Medio Oriente podría ser entonces ese territorio, de manera muy global, entre Marruecos e Irán, básicamente, atado a otras regiones adicionales que también tienen que ver con esta región, como el Cáucaso, acá,
Georgia, Armenia, Azerbaiyán, como Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, ¿sí? Como la entrada al mundo indio, ¿sí? Afganistán, Pakistán. Entonces, alrededor de este Medio Oriente hay otras regiones que hay que analizar siempre. Lo que sucede en el Medio Oriente tiene que ver con Uzbekistán, tiene que ver con Azerbaiyán, tiene que ver con la Chechenia rusa, tiene que ver con Pakistán. Entonces, no es una región, primero, aislada del resto del mundo, es una región que al estar en un lugar tan estratégico se comunica e intercambia información con el mundo entero. Básicamente desde Marruecos hasta Irán. Ahora, empecemos nuestra cronología. ¿Cuál es el momento clave antes de llegar a la formación de la palabra Medio Oriente? Y el momento clave es la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte después. Porque la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre van a tener un objetivo universal, universalista. Van a decir, todos los hombres son, pam, 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 y una lista de conceptos desarrollados a lo largo del siglo de las luces. ¿Sí? Eso quiere decir que para la Revolución Francesa, un chino, un estadounidense, un kazajo, un azerí, ¿sí? Un iraní, son todos iguales. Y hemos crecido, sobre todo en nuestros países, con esa idea universalista. El problema, y eso lo mostraron el Imperio francés y el Imperio británico, es que esa idea decía que todos eran iguales, pero había unos más iguales que otros, ¿cierto? ¿Sí? Y esa exportación de ideas de libertad y de democracia también estuvo atada a unos intereses que no eran tan, digamos, universales y tan humanitarios. Y eso se vio, por ejemplo, en la invasión a Irak en el 2003, que destruyó completamente un Estado y una sociedad. Y esto empieza con el año 1800, cuando Napoleón Bonaparte, buscando exportar la libertad y despertar a los orientales, entre comillas, de su letargo milenario, como lo decía él, que vaya uno a saber qué significa el letargo milenario del que habla Napoleón, como si los orientales hubieran quedado dormidos entre el último faraón y la llegada de Napoleón, ¿sí? Despertarlos de ese letargo e inculcarles los valores de la revolución. Es decir, importar una ideología francesa e imponerla a la fuerza en esta región. En 1800, Napoleón desembarca en Egipto con ese fabuloso sueño de modernizar Egipto, ¿sí? Y va a crear algo gravísimo para la región hasta el día de hoy, es que le va a dar la sensación a los occidentales que sabían mejor que los habitantes de Egipto o de Siria o de Libia lo que ellos necesitaban y querían, ¿sí? Por eso, desde Occidente, en un afán también de intereses imperiales, se va a tratar de imponer y controlar estas regiones. La expedición de Napoleón, entonces, va a crear ese precedente, la primera expedición, pero no la última, que inaugura el siglo XIX y el siglo XX. En 1800, sin embargo, no hay un letargo en la región. Hay un imperio absolutamente fabuloso que se llama el Imperio Turco-Otomano y que reguló y desarrolló esta región desde el siglo XV hasta la Primera Guerra Mundial. El Imperio Turco-Otomano era la referencia incluso de los europeos en la época de Solimán el Magnífico. Entonces no había un letargo. Mientras se producía el Renacimiento italiano, pues todos miraban a Estambul, donde estaba Solimán el Magnífico, como lo llamaban los mismos italianos, ¿sí? Entonces, este era un imperio del que había mucho que aprender, ¿sí? Un imperio multiétnico, multiconfesional, que no era ese Estado islámico que nos venden hoy en día, sino era un imperio donde cristianos, judíos, musulmanes tenían su espacio, sus iglesias, sus sinagogas, sus mezquitas, y convivían en el día a día. ¿Ok? Ese imperio estaba dominado por un sultán, el sultán
otomano que vivía en Estambul, acá les estoy marcando, ¿sí? O la antigua Constantinopla, y reunía unos territorios muy importantes en la historia de la humanidad: Irak, ¿sí? Que se llamaba Mesopotamia en ese momento, Siria, Palestina e Israel, Jordania, el Hejaz, que es la parte más poblada de Arabia Saudita, Egipto, Libia, Túnez, Algeria, y de ahí para el norte, la Turquía actual, el Cáucaso, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, parte del sur de Rusia y la península de Crimea, y los Balcanes. Serbia, Bulgaria, Rumania, Grecia, Macedonia, hacían parte de este imperio, que se expandía por 3 continentes. Esto no es un pequeño imperio. Y es acá el corazón de este imperio a donde llega Napoleón a exportar su idea civilizacional, ¿sí? Entonces, para este momento todavía faltan más de 100 años para que se hable del Medio Oriente, pero acá empieza el nacimiento de ese largo y tortuoso proceso. En este momento se hablaba o del Oriente o también a veces se hablaba de Arabistán. Cuando se hablaba de Arabistán se hablaba del creciente fértil. Básicamente el creciente fértil es Israel, Palestina, Siria e Irak, ¿sí? Y este Arabistán a veces incluía a Egipto. Bueno, pero por ejemplo, el concepto de pueblo árabe, como se maneja hoy en día, no existía. Los árabes no eran conscientes de ser una nación, porque el concepto de nación es completamente europeo y nace en el siglo de las luces. El nacionalismo es algo completamente europeo, ¿sí? Que es distinguirse de sus vecinos para crear un Estado cuyas fronteras culturales y políticas coincidan. Por eso nace Francia, Alemania, Italia, ¿sí? Suiza, y la idea es que estos son estados-nación. En un imperio donde hay muchas religiones y muchos pueblos de lenguas diferentes, pues el concepto de nación no tiene sentido, porque la diversidad era la fuerza y el común denominador de este imperio. En su afán de dominio, bajo el maquillaje de exportar la libertad, que yo siempre me he preguntado por qué desde Europa hablamos de exportar la libertad, pero siempre por alguna razón todo eso termina con una invasión o con armas, que yo no he entendido nunca cómo se impone la libertad con disparos. En ese afán, Occidente va a inventarse una excusa para cada vez estar más presente en la región y va a crear el concepto de la Tierra Santa, que no se había manejado realmente desde la época de los cruzados. Y la Tierra Santa implicaba, entonces, revivir el mito de las cruzadas, permitirse la injerencia en los asuntos internos de este imperio y de esa manera empezar a enviar personas que investigaran qué había en el terreno de esta Tierra Santa, porque en el siglo XIX, que es la revolución industrial, Europa está empezando a crear un método científico para las ciencias sociales y quiere aplicar ese método científico a la historia, ¿sí? Y lo primero que van a hacer es tratar de verificar históricamente lo que sucede o lo que se cuenta en la Biblia. Y para eso, arqueólogos e historiadores viajan a esta región para tratar de ver en el terreno o investigar en el terreno y verificar científicamente las historias de ese libro del cristianismo, ¿sí? De esa manera, y esto es un paso a paso que vamos, ¿no? Que vamos teniendo hasta llegar al Medio Oriente, de esa manera nace otro concepto que va a ser este devastador para la región, y es el concepto del cristiano de Oriente. Porque en ese afán por entender las historias de la Biblia, los arqueólogos y los historiadores encuentran, estamos en el siglo XIX todavía, encuentran que en este imperio había muchísimos cristianos que vivían bastante bien.
de hecho, ¿sí? Pero al crear el concepto del cristiano de Oriente, los occidentales empiezan a sentirse responsables por sus correligionarios en el imperio, que no siempre los veían a ellos con buenos ojos. En muchas ocasiones, los griegos ortodoxos, por ejemplo, preferían ser gobernados por el sultán de Constantinopla que por un francés, un italiano, un alemán o un inglés. No había una solidaridad entre cristianos, ni mucho menos, ¿sí? Pero desde Occidente, al crear el cristiano de Oriente, empieza entonces una especie de intento por colonizar a la región. Al mismo tiempo que nace el cristiano de Oriente, nace otro concepto, que es la cuestión de Oriente. Porque si en este imperio hay cristianos, si este es la tierra de la Biblia y del pasado judeocristiano, entonces acá hay una cuestión. Y cuando en el siglo XIX se habla de una cuestión, es que hay unos intereses europeos en la región. Y la cuestión de Oriente es el tema central de las relaciones internacionales en Europa durante el siglo XIX. Y es algo que nos acerca mucho al Medio Oriente. Y es, si el Imperio Otomano ha sido invadido por Napoleón y no pudo defenderse, entonces deberíamos empezar a planear el desmantelamiento de este imperio y su repartición entre países europeos, ¿sí? En zonas de influencia, es decir, a colonizar esta región, ¿sí? El concepto se lo inventan los rusos, los ministros de Relaciones Exteriores del zar, sobre todo del zar Alejandro III, que es la segunda mitad del siglo XIX, hablan de la cuestión de Oriente diciendo que tarde o temprano el Imperio Otomano iba a caer y había que estar preparados para que no hubiera una guerra entre europeos por el control de la región. Y por eso los diplomáticos rusos se inventan un concepto adicional. Van a llamar al Imperio Otomano de una manera terrible y es el hombre enfermo de Europa. Cuando uno va a los archivos, por ejemplo, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que es el que yo más conozco, o de Relaciones Exteriores de Rusia, que también lo conozco bien, se habla del hombre enfermo de Europa, ¿sí? Y cuando se habla del hombre enfermo de Europa, uno sabe que los diplomáticos están hablando del Imperio Otomano. Es una manera, pues, muy diciente de referirse a él. Es un moribundo que va a ser descuartizado por las potencias europeas. Entonces, ¿qué definen finalmente todos estos conceptos? ¿Sí? A lo largo del siglo XIX es que hay una interferencia constante, perdón, me devuelvo para que vean este mapa, una interferencia constante de las potencias europeas en los asuntos internos del Imperio Otomano y después también del Imperio iraní, ¿sí? O persa. Y esto va a terminar desembocando en digamos, en la creación del concepto del Medio Oriente que prepara concretamente el desmantelamiento de este imperio y el nacimiento del mapa que tenemos en la actualidad, ¿sí? Prepara la aparición de países que nunca habían existido, que fueron creación de estos europeos, porque al romper la unidad del Imperio Otomano, pues la región sería mucho más fácil de dominar. Es la vieja historia de divide y gobernarás. ¿Ok? Entonces, eso quiero que lo tengan presente porque acá hay mucha explicación de lo que veremos en la aparición de estos países. Ahora, quisiera que viéramos en estos 10 minutos antes de la pausa un poco de la demografía y de la geografía de la región. Porque lo que me interesa en esta segunda parte es ya no mostrarles a ustedes que hay un problema colonial detrás de la región, sino que entendamos que la región en sí, a pesar de haber sido un imperio llamado el Imperio Turco Otomano, no era un monolito. No todos son iguales, no todos hablan la misma lengua ni profesan la misma religión. Entonces hay fuertes contrastes dentro de lo que tenemos en el Medio Oriente. Primero, los factores comunes. Lo primero que tenemos desde Libia
hasta Irán es la falta de lluvia y la escasez de ríos. Es una región árida y ha sido árida desde bastante tiempo atrás. Podemos distinguir 3 ríos que han marcado el imaginario de los occidentales y han sido la cuna de grandísimas civilizaciones. El Nilo, ¿sí?, como la arteria principal de Egipto, y después el Tigris y el Éufrates, que acá les pinto, el Tigris y el Éufrates, que son los 2 ríos de Mesopotamia. Mesopotamia, en griego, quiere decir entre 2 ríos, ¿sí?, que es la cuna de esa gran civilización, con Babilonia, con la ciudad de Ur, y estos grandes centros urbanos que marcaron, ¿no?, el inicio de del urbanismo y de la vida citadina en la humanidad. ¿Okay? Son 3 ríos, podemos hablar de algunos más, el Jordán, pero el Jordán realmente no es un río muy caudaloso y está en vía de desaparición. Su caudal se ha reducido en los últimos 30 años en un 50%. Entonces, es un pequeño río. El resto son desiertos o estepas. Si estamos en las planicies, ¿sí?, en los altiplanos iraníes, tenemos una estepa, que es una serie de prados semiáridos, donde es muy difícil la agricultura, porque no llueve mucho, es más una región de pastoreo. En 1800, cuando Napoleón Bonaparte desembarca en la región, este es un mundo duro, ¿sí? Es un mundo duro, porque es un mundo a veces relativamente desconectado por los desiertos y por las montañas. En estos desiertos vive una población que para ese entonces se llaman los árabes, pero no son los árabes que vemos hoy en día, no es la nación árabe. Cuando en 1800 se habla de árabe, se habla de nómada del desierto. Los árabes son los que pueden surcar estos desiertos y atravesar la región, ¿sí? La región no solamente son desiertos, hay una cantidad de barreras, mares, ¿sí?, montañas, que dificultan las comunicaciones. Por eso a lo largo del siglo XIX se van a construir solo 2 vías férreas. La más importante es esta, construida por alemanes, el ferrocarril de Estambul a Bagdad. Tradicionalmente en esta región, debido a estas condiciones topográficas, siempre hubo una gran inseguridad en las comunicaciones, porque para los estados que se instalaron en este lugar era muy difícil controlar, ¿sí?, estos lugares de difícil acceso. En la región se habla en los siglos anteriores de mucho bandidismo en los caminos. Se habla de los beduinos o de estos árabes del desierto que salen, saquean ciudades o caravanas y regresan a sus desiertos, y esto generaba entonces una sensación de inseguridad. Pero el Imperio Otomano, cuando se constituye, empieza una lenta y ardua labor de interconectar estas regiones. Instaura una paz, ¿sí?, que se va a llamar la Pax Otománica, ¿sí?, como la Pax Romana, la Pax Otománica, que permite un desarrollo importante de todas estas regiones, ¿sí?, una integración de estos mercados, y eso se ve sencillamente en la cantidad de relatos de viajes que hay en la historia, ¿sí?, del Imperio Turco Otomano, de personas que vienen de Marruecos, de Inglaterra, del sur de la India, y que cuentan cómo atraviesan esta región, que los va a impactar, y por eso su necesidad de escribirlo en memorias o relatos de viajes. La principal razón para atravesar la región, sobre todo, es la visita de la Meca. Para los musulmanes, el peregrinaje a la Meca, que se llama el Hajj, es algo obligatorio, se debe hacer por lo menos una vez en la vida. Y esto no es algo reciente, esto es algo que empieza desde la época del profeta Muhammad, ¿sí?, en el siglo VIII. Entonces, la Meca va a ser el punto de encuentro de poblaciones de todas partes del mundo. ¿Sí? Durante el siglo XIX. Había encuentros increíbles de marroquíes con persas, persas con turcos, turcos con rusos del Volga con indonesios, lo que nos muestra que el letargo milenario del que hablaba Napoleón
no era tal. ¿Sí? Esto era una región de intelectuales, donde la información circulaba de manera importante, donde en la Meca las personas discutían sobre el Islam, sobre política, sobre el mundo, ¿sí? Y después volvían a sus países. Entonces, es un punto de comunicación. Esos viajeros musulmanes además entraban en sistemas un poco más complejos. No solamente eran peregrinos, a veces había aventureros, había comerciantes, había marineros que llegaban desde el Océano Índico y se encontraban con marineros del Mediterráneo. Esto es entonces una región diversa tradicionalmente. Personas que circulan entre África y el Magreb, entre el Magreb y Europa, entre el Medio Oriente y la India. Entonces, el Medio Oriente no es un monolito. Nunca ha sido una región cerrada al mundo, aunque nos han vendido la idea de que es una especie de cápsula peligrosa, aislada del mundo entero. ¿Sí? El Islam nunca ha sido la única religión, como les decía. Es más, dentro del Islam nos encontramos con una gran variedad, hay diferentes ramas. Está el sunismo, el chiismo, el ibadismo. El Islam no es uno solo y todos iguales. El Islam se caracteriza por una diversidad tan compleja como la del cristianismo. Así como en el cristianismo hay ortodoxos, católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos, bueno, y muchos más, en el Islam también. ¿Sí? Hay chiitas duodecimanos, chiitas septimanos, alawitas, hay de todo. Entonces, esto es una región que siempre fue dinámica y que de repente se encontró con una expansión europea y una expansión que fue posible por un desarrollo tecnológico sin precedentes de Europa, que llamamos la revolución industrial, que bajo la cobertura de expandir la libertad y exportarla a otras regiones para civilizarlas, lo que realmente va a suceder es que las van a someter a sus designios. Y esto nos permite ver entonces, y acá, con esto voy a terminar la primera hora, un mapa de las poblaciones del Medio Oriente, para que reforcemos aún más la diversidad de la región. En verde tenemos a los turcos, en escarlata a los kurdos, en naranja a los persas, en amarillo a los árabes, ¿sí? Acá en magenta a los judíos, a los israelíes, sobre todo, ¿sí? Entonces no podemos decir que el Medio Oriente son todos árabes y musulmanes, porque claramente no todos estos pueblos hablan árabe. El árabe es una lengua que la hablan los que están en amarillo, pero los turcos no hablan árabe, los kurdos tampoco, los armenios no hablan árabe, los persas tampoco hablan árabe, y no todos son musulmanes. Acá hay muchísimos judíos, muchísimos cristianos, y el mismo Islam es muy variado. Espero que eso sea claro, porque ahorita en el tercer capítulo de los 4, vamos a entrar ya de lleno en qué pasa con este imperio turco-otomano, cómo desaparece y en qué momento empiezan a surgir los países que vemos hoy en día. ¿Sí? Y en esa construcción de estos estados entenderemos, ¿sí?, cómo se prepara la violencia que vemos hoy en día, pero también los grandes progresos que ha hecho la región y la gran aspiración de independencia y de libertad con respecto a sus intereses imperiales de finales del siglo XIX. Entonces vamos a parar. Recuerden que falta la parte más importante de la conferencia, así que paramos 8 minutos, respondo algunas preguntas y continuamos con la segunda hora después de esos 8 minutos. Ya volvemos. So far off the ground, but it's okay if you're
smoking in the kitchen, drinking wine that's not your own. Oh, we saw it coming. You've been dancing on your own too long. The joker of the night, you know we're all not here for nothing. Like a fire in the distance, I can see but I can't help. El siglo de Trajano es considerado por muchos el apogeo de la civilización romana. Es un momento de abundancia, de conquistas, y por eso estaremos analizando en nuestro siguiente curso sobre este periodo la guerra entre romanos y dacios, la conquista de este territorio montañoso a través de una obra emblemática, la Columna de Trajano, que es una especie de historia cinematográfica en la que Trajano y sus artistas nos cuentan el desembarco en el río Danubio, el avance de las tropas romanas por las montañas de los Cárpatos y las brutales batallas que se llevaron a cabo para conquistar este terrible territorio hostil a los romanos y que tantos dolores de cabeza les producirá. Tuesday morning, everyone's asleep, but I'm still grooving. Tuesday morning, can't put my head to sleep, this got me jamming. You know I'll be everything you need. I got secrets that I can't keep. You only call me when you're lonely. This time I'll be the first one to leave. I could be the princess now. I could be the princess now. I could be the princess in your life. I could be the princess now. I could be the princess now. I could be the princess in your life. White wine with a view, a cigarette with you. 2 puffs, I get blown. Watching the sunset, blue sky just for me. Your taste on my lips, wine gets to my head. Quickly, 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 quickly. I've been chilling, got on Monday, doing my nails on the Sunday.
Every second counts. I don't wanna talk to you anymore. All these little games, you can call me by the name I gave you yesterday. Every minute counts. I don't wanna watch TV anymore. Bueno, vamos a continuar. Voy a responder algunas preguntas antes de seguir. Voy a tomar algunas al azar porque hay bastantes. A ver. Beatriz Colmenares pregunta, ¿la evolución del concepto de orientalismo y todo el proceso de colonialismo nos lleva a la idea de choque de civilizaciones de Huntington? Es una muy buena pregunta. Yo no haría una conexión, pero y aprovecho para explicar el tema del choque de civilizaciones antes de responder. Este tema del choque de civilizaciones es algo que nació hace unos años en la política norteamericana de los Estados Unidos, quiero decir, por pensadores y políticos conservadores y después neoconservadores, en las que se hablaba de que el mundo estaba entrando en un choque de civilizaciones, ¿no? La civilización china, la civilización islámica, la civilización rusa, luchando con la civilización occidental, ¿sí? Que permitió entonces empezar a manejar un discurso militarista y bastante agresivo hacia esas civilizaciones que, como les he tratado de mostrar, pues no son un monolito. Sí, una civilización es algo pues muy, ¿no? muy blando como para definir, ¿sí? De esa manera. Las civilizaciones entre ellas no chocan, las civilizaciones se comunican, hay civilizaciones superpuestas, ¿sí? Una civilización no nace y desaparece, las civilizaciones van cambiando, van produciendo cosas nuevas, se van aculturando. Entonces, el tema de orientalismo yo no lo conectaría necesariamente con esta idea del choque de civilizaciones. Creo que son dos conceptos diferentes, pero hacen parte de la misma línea. Al convertir a ese otro en un otro, pues puedo definirme a mí mismo mejor. Finalmente, el orientalismo es eso. El oriente es esa parte del mundo decadente, rica, pero que no tiene el rigor de Occidente, entonces me permite a mí, occidental, sentirme más cómodo y mejor conmigo mismo. ¿Sí? Y eso pasa en todas las culturas y en todos los países. Siempre hay un otro que hay que definir como un chivo expiatorio para generar un consenso de la mayoría. ¿Sí? Y el tema del choque de civilizaciones va en el mismo sentido, pero yo no pondría las dos palabras una al lado de la otra. Son contextos diferentes. El tema del orientalismo es algo mucho más arraigado en nuestra cultura que el tema del choque de civilizaciones. La cantidad de clichés que manejamos sobre el mundo es impresionante. Sí, es impresionante y le pasa, no solamente nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo. Entonces, a veces es importante tratar de entender cómo nos ven nosotros a nosotros mismos para ver la cantidad de clichés que hay sobre nuestro continente también. En fin, a ver, ¿qué otra pregunta tenemos acá? Emilio Barreto preguntaba algo muy importante. ¿En qué momento lo que se conoce como Persia comienza a llamarse Irán? En este periodo que vamos a empezar ahorita. Es la llegada del nacionalismo, ¿sí? A Persia. Persia es un tema civilizacional, ¿sí? Pero cuando el país empieza a llamarse Irán, lo que va a hacer es llamarse la tierra de los arios. Se está definiendo de una manera europea a sí mismo,
¿sí? De una manera racial, tal vez, étnica, cultural, y por eso cambia de nombre. Eso es, digamos, ya la llegada muy profunda de esos conceptos de la revolución a esta parte del mundo. Y voy a responder, a ver, una más antes de seguir. Mónica Raymond pregunta, ¿qué papel juega Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, en la modernización de Turquía? Ya lo vamos a ver, pero juega un rol fundamental. Mustafa Kemal Atatürk, que los turcos, o la mayoría de los turcos adoran, también es un promotor de la occidentalización. Porque en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando se habla de modernización, eso implica adoptar técnicas y conceptos occidentales. Entonces, van de la mano, modernización y occidentalización. Y Mustafa Kemal, ya lo veremos, es un promotor de esa occidentalización, que genera unas rupturas dentro de una cultura tan profundas que son después muy difíciles de sanar. Porque modernizar u occidentalizar a la fuerza implica que alguien va a ser reprimido, ¿sí? Y es lo que vemos en la actualidad en Turquía, es un choque entre esas dos maneras de ver el país. Y nos pasa también en nuestro continente. A veces vemos a Occidente y buscamos occidentalizarnos, pero también a veces queremos seguir nuestra propia vía, ¿sí? Y es porque Occidente fue tan poderoso tras la Revolución Industrial que nadie podía quedar neutro ante su poderío. Nadie, ni los rusos, ni los chinos, ni los árabes, ni nosotros mismos. Entonces siempre hay una definición con respecto a ese otro. Voy a continuar, vuelvo a la presentación, porque quería que pasáramos a la tercera parte, no sin antes explicarles muy brevemente cómo termina este imperio, este hombre enfermo de Europa, como lo llamaban los rusos, ¿sí? El imperio turco-otomano, para 1881, termina siendo dominado económicamente por los franceses, los rusos y los ingleses principalmente. El imperio caerá en una bancarrota por tratar de modernizar su infraestructura, pidiendo dinero prestado a aquellas naciones que querían ver su destrucción, y por eso lo van a someter económicamente. En 1881 el Estado va a tener que aceptar una administración de la deuda pública en la que era un consejo de 7 personas, de los cuales solo uno era turco. El resto eran alemanes, ingleses, franceses, italianos e ingleses. Ese debilitamiento económico y esa voluntad de ir a la par con Occidente terminará llevando a que este imperio empiece a buscar aliados dentro de Occidente y terminará firmando una alianza con Alemania. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, entonces el imperio turco-otomano se encuentra del lado de Alemania y del imperio austrohúngaro. Como sabemos, esa Primera Guerra Mundial la van a perder esas potencias centrales, Alemania, Austria, Hungría y el imperio turco-otomano, y los vencedores, Francia e Inglaterra, tendrán la excusa para desmantelar completamente el imperio, que desaparece poco después. Eso nos lleva, ¿sí?, a la construcción de esos primeros estados-nación del siglo XX, ¿sí? Entonces, el final de la Primera Guerra Mundial abre de lleno el periodo colonial, ¿sí? Porque ya estas potencias entran no solamente a dominar económicamente, sino a dominar militarmente y políticamente, a administrar estos territorios, porque desaparece el imperio turco-otomano. Eso hará que los locales, las personas que vivían en esta región, empiecen a preguntarse qué pasó para que de repente ingleses y franceses los gobernaran. Y lo que se va a producir no es solamente algo terrible, sí, la pérdida de la libertad. No, algo mucho más profundo. Va a haber una serie de debates intelectuales intensos hasta el día de hoy por saber cómo modernizar estos territorios sin perder su identidad. Cómo
enfrentar el desafío de Occidente sin perder esa identidad, ¿sí? Y en todo este proceso de desaparición del Imperio Otomano, pues va a haber una llegada de la industria, va a haber un desarrollo de la clase media urbana, que es la que participa en estos debates, y también un desarrollo de la clase obrera. De hecho, es después de la Primera Guerra Mundial que el Medio Oriente entra de verdad en el siglo XX. Por eso las fechas que manejamos para la historia occidental no siempre nos sirven para la historia del Medio Oriente. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial en Occidente termina en 1918, pero en el Medio Oriente termina en 1920, cuando los turcos terminan venciendo a los griegos y logran su independencia. Lo mismo que el final de la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial es clave en la historia de Europa, termina en 1945, pero en el Medio Oriente esa no es una fecha tan importante. Es mucho más importante 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Eso sí es una ruptura en la historia de la región. Entonces también ahí vemos que no podemos usar las mismas fechas y los mismos lapsos de tiempo para entender el Medio Oriente. El punto. Tras la Primera Guerra Mundial desaparece finalmente el Imperio Otomano. Y eso va a generar una nueva etapa intensa donde la independencia de estos territorios va a ser problemática. ¿Qué situación global tenemos? Primero, una hegemonía británica. Los británicos invadieron la región, ganaron la guerra contra los turcos otomanos y por eso tienen militares desde Mesopotamia hasta Egipto, desde Siria hasta Arabia, hasta la península arábiga. ¿Sí? Entonces hay una hegemonía británica. Los británicos en gran parte deciden lo que va a ser el futuro de esta región. Hay una presencia francesa, porque los franceses son aliados de los británicos, y hay unos intereses no estadounidenses que empiezan a manifestarse. Casi todos los países de la región, tras la Primera Guerra Mundial, caen bajo dominio extranjero. La mayoría bajo un eufemismo que se ha usado siempre, pero que ese es el nombre oficial, es un protectorado británico. Aquí uno se pregunta a quién querían proteger realmente. Egipto, Palestina, Transjordania, Irak entran en un protectorado británico y después el Líbano y Siria entran en un protectorado francés. ¿Ok? En este momento nace la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es la ancestra de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones, en la que en teoría participan todas las naciones independientes del mundo, busca resolver los asuntos posteriores a la Primera Guerra Mundial y le va a dar un mandato a los británicos y franceses para que gobiernen esta región. Que, de nuevo, ese es otro de los conceptos que son bien particulares. La Sociedad de Naciones obliga a los franceses y a los ingleses a enseñarle a estas poblaciones cómo ser independientes. Y resulta que la mejor manera era enviar tropas para enseñarle a los sirios, a los iraquíes, a los egipcios cómo ser independientes. La realidad es que estos mandatos eran una especie de nueva versión del colonialismo, en la que la Sociedad de Naciones dividía a los países no europeos básicamente en tres categorías, ¿sí? Los no civilizados, los casi civilizados y los que estaban a punto de llegar a la civilización, ¿sí? Y todos ellos tenían vocación de ser independientes, pero primero debían ser dominados por británicos y franceses para que aprendieran. Esto naturalmente no va a ser aceptado por unas poblaciones que habían visto la creación de grandes imperios locales. ¿Sí? Mesopotamia, Egipto, Siria, por ahí pasaron los grandes califatos omeya, los abasidas, los otomanos. ¿Sí? Esto fue un territorio es un territorio muy importante en la historia. Por eso, primero, la independencia va a ser un problema y sobre todo, la creación de estos países no va a ser negociada, va a ser impuesta por intereses británicos y franceses. Eso se ve
claramente en este mapa. Si ustedes ven las fronteras, son líneas rectas. Una línea recta no es una frontera natural, es una frontera de cartografía. Son unos buenos señores en París y en Londres con una escuadra, una regla, haciendo planos de cómo repartirse la región. Y por eso van a romper una tradición milenaria de poblaciones que estaban en contacto dentro del Imperio Otomano y otros imperios, y que de repente van a quedar separadas por fronteras. Por eso las fronteras, y acá vemos lo importante para entender el Medio Oriente contemporáneo o actual, las fronteras son impuestas y por eso van a ser muy difíciles de respetar. Las fronteras, por ejemplo, entre Arabia Saudita, Kuwait e Irán, se imponen en 1922, pero en realidad los tratados internacionales entre estos países solo aceptan esas fronteras en 1943. Es decir, que durante 20 años los británicos decidieron cuáles eran las fronteras sin consultar con las poblaciones locales. Les voy a dar otro ejemplo. El Sanjak de Alejandreta. Sanjak es una provincia del Imperio Otomano. El Sanjak de Alejandreta, donde está la ciudad de Antioquía, ¿sí?, que es este que está en rojo, normalmente es una región de población árabe. Se habla árabe ahí hasta el día de hoy. Esta región debía, en teoría, pertenecer a Siria, que es un país de lengua árabe, pero los franceses se lo van a entregar a la República Turca y por eso es la única región hoy en día en Turquía donde se habla árabe. Y hasta el día de hoy esto envenena las relaciones de los dos países y ninguno de los dos escogió, ¿sí? La región de Mosul en Irak, acá que tenemos al oriente en esta frontera verde, Mosul, que es una región que ha estado en los noticieros bastante tiempo, en teoría era reclamada por los turcos, ¿sí?, porque el ejército turco-otomano nunca se rindió en esta región, por eso la consideraban como todavía parte del imperio, pero los británicos deciden quitársela y entregársela al Estado iraquí, ¿sí? Y hasta 1926 esto era un gran problema, todavía es un problema y se ve en la porosidad de estas fronteras. Y el acuerdo va a ser que Irak se quedaba con Mosul y Turquía debía recibir durante 25 años el 10% del petróleo, ¿sí? Pero los creadores de esta frontera son los británicos. El resultado, y en esto creo que en nuestro continente también hemos tenido casos de esos, pero no tan profundos. El resultado de las fronteras arbitrarias es que las zonas limítrofes son difíciles de respetar y eso es uno de los principales problemas de la región. Eso genera un estado constante de conflicto. Por eso, cuando les mostré el mapa del Estado Islámico, lo que buscaba el Estado Islámico era borrar las fronteras coloniales. Había un discurso no solamente islamista, sino anticolonialista muy fuerte, ¿sí?, de borrar las fronteras, y por eso se encontraban con un pie en Siria y un pie en Irak. Otro ejemplo clave, el conflicto israelo-palestino, es un tema de fronteras, ¿sí? Entonces, los estados árabes acogen combatientes palestinos, Israel bombardea a los estados árabes, esto genera conflictos profundos, ¿sí?, y lo que vemos en general es una porosidad de nuevo de las fronteras. Entonces tengan esto presente, porque si nos preguntábamos por qué el conflicto israelo-palestino, por qué tanta violencia, el tema no es solamente, como se dice a veces, la creación del Estado de Israel, que es muy importante, no la vamos a tratar acá, porque llegamos hasta ese punto, pero hay una historia previa a esos conflictos, ¿ok? El dominio económico europeo va a imponerse desde ese momento hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, o yo me atrevería a decir hasta el día de hoy, ¿sí? Los europeos y después los norteamericanos dominarán las autopistas, son los que las construyen, pero también los que se benefician de ellas, las vías férreas, los puertos, el canal de Suez, que será una empresa con accionistas franceses e ingleses, hasta la nacionalización del canal por parte de Nasser. La agricultura estará bajo dominio extranjero.
Los franceses tenían el monopolio del cultivo de tabaco en Siria. Los sirios no podían cultivar tabaco hasta 1930. Estaba prohibido para un sirio cultivar tabaco. Y miren otro tema importante. Todavía ni siquiera ha empezado la explotación petrolera. De nuevo, se dice a veces el problema del Medio Oriente es que tiene petróleo. No, porque los problemas empiezan antes y mucho antes de la inversión en petróleo. Acá les muestro la producción de petróleo. Está en francés el mapa, pero acá vemos la producción en millones de barriles, ¿sí? En miles de barriles por día, perdón. Vemos la importancia entonces del petróleo para Arabia Saudita, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes e Irán. ¿Ok? Pero esto se va a producir después. La explotación petrolera empieza después de los años 30. En un país como Bahrein empieza en 1935. En Kuwait empieza en el 38. En Qatar empieza en el 39. Es más, hasta el final de nuestra cronología, la producción de petróleo del Medio Oriente es marginal. Es 10 veces inferior a la de los Estados Unidos. Entonces, el origen de los problemas no es este. Esto es un potencializador de conflictos, más no el origen. Por ejemplo, es hasta 1944 que nace la Aramco, la Arabian American Oil Company, que es, ¿no?, un estado dentro del estado saudí. Pero miren que es bastante tardío. ¿Qué pasa entre 1918 y 1944 en Arabia Saudita? Pues muchas otras cosas, no solamente la explotación petrolera. Entonces, en este periodo, acá les muestro de nuevo los mandatos franco-británicos. En este periodo lo que tenemos es revueltas constantes de la población local por lograr su autonomía o su independencia. Y en esas revueltas que tenemos acá, miren, en 1925 y 26, una revuelta de drusos en el sur de Siria, tenemos revueltas chiitas al oriente de Bagdad, revueltas palestinas en 1936, ¿sí? La respuesta de los británicos y de los franceses va a ser el uso de la fuerza militar, para que entendamos también de dónde viene la solución de los problemas en la región. No es que los estados locales sean violentos por naturaleza, es que nacen de una violencia impuesta por estos intereses imperiales, ¿sí? Los británicos y los franceses imponen la ley marcial para controlar estos territorios que debían llevar a la libertad. En Egipto la ley marcial va a durar hasta 1936. Eso quiere decir que cualquier revuelta implica la ejecución en el acto de las personas que están en la revuelta. Es bastante violento. En Siria, la ley marcial va a durar hasta 1928. En Palestina, ¿sí?, va a haber baños de sangre hasta la creación del Estado de Israel, y va a haber una práctica que después el Estado de Israel asume. Los británicos, para amedrentar a la población, iban con su ejército de pueblo en pueblo, destruyendo las viviendas de las familias de los rebeldes, ¿sí?, en una especie de castigo colectivo, para que vean que esa práctica después también va a ser usada en la segunda mitad del siglo XX. Finalmente, estos países, este imperio británico y este imperio francés, van a tener que ceder y van a tener que relajar un poco el control militar de las regiones, pero no por una afición a la libertad, ni por por contentar a las poblaciones locales, sino porque desde 1933 la situación en Europa empieza a cambiar, ¿sí? Llega al poder Adolfo Hitler, y estos dos imperios intentan ahora ganarse a estas poblaciones para evitar que caigan en la tentación del fascismo, ¿sí? Porque el fascismo, como lo vemos acá en la Italia de Mussolini, empieza a avanzar y a rodear el Medio Oriente. Italia desembarca en Libia y la conquista, y después va a empezar una lenta y muy violenta conquista de Abisinia o Etiopía actual, básicamente. ¿Ok?
Entonces, británicos y franceses, para tratar de evitar ser encerrados y ganarse la fidelidad de las poblaciones locales, empiezan a cambiar su política de control. Esto empieza por abolir un tema que era odioso para las poblaciones locales, que eran las capitulaciones, que implicaba que los mercaderes, los comerciantes y las empresas europeas pagaban menos impuestos y aduanas que los locales, ¿sí? Y tenían unas protecciones jurídicas, los franceses e ingleses en estos países, que no tenían los pobladores locales, ¿sí? Entonces empiezan a cambiar este sistema y empiezan a aceptar la participación de algunos grupos políticos en la vida del país. En Egipto, por ejemplo, empieza la participación del partido Wafd, ¿sí? Algunos de estos países del Medio Oriente entran en ese momento a la Sociedad de Naciones. Irak, en 1932, acá está Irak. Después Egipto, en 1937. Ya no hay necesariamente un gobierno militarizado, sino que se firman tratados de alianza con estos países, que implica que británicos y franceses mantengan bases militares en estas regiones, ¿sí? Pero, pues, como lo vemos, es un tema que responde a la coyuntura política de Europa, ¿sí? Y acá tenemos que hablar de un caso particular que estoy seguro que muchos se están preguntando, y es el caso de Palestina. ¿Okay? El caso de Palestina es bien particular, y voy a hacer un pequeño paréntesis, muy pequeño, para que entiendan por qué en Palestina el tema es un poco más complejo. Si ya es complejo lo que estamos viendo, en Palestina hay un factor adicional. Y voy por partes entonces, es un breve paréntesis. En la segunda mitad del siglo XIX, el nacionalismo en Europa se vuelve tan fuerte que estos políticos nacionalistas en Europa empiezan a buscar, lo que les decía hace unos instantes, a buscar chivos expiatorios dentro de sus países que generen cohesión de la nación, ¿sí? Empiezan a buscar quiénes eran los diferentes para marcarlos y así poder distinguir qué era ser francés, británico, alemán, austriaco, húngaro. ¿Ok? Ese es el desarrollo del nacionalismo que llevará a Europa a esas guerras tan duras del siglo XX. En ese proceso, tanto en Europa occidental como en Europa oriental, o en Europa del Este, surge un antisemitismo enfermizo, ¿sí? Para poder culpar a los judíos de muchísimos males, generando cohesión dentro del país. En el caso de Francia, por ejemplo, en 1898, termina un proceso político muy doloroso que se llama el asunto Dreyfus, en el que van a acusar a un oficial judío de traición a la patria y lo van a convertir en el chivo expiatorio que permitía a una extrema derecha pujante en Francia definir a los judíos como los enemigos de la unidad nacional francesa. Y eso llevará a muchos escritores como Zola, que escribe en el periódico La Aurora J'accuse, que es un ensayo defendiendo a Dreyfus, este oficial acusado, y empieza un debate nacional, ¿sí?, con fuertes tintes antisemitas. Pero no solamente en Francia, en todos los países sucede lo mismo. Algo más grave aún sucede en el Imperio Ruso. Cuando asesinan al zar Alejandro II, en 1881, su hijo, Alejandro III, empieza una persecución de los judíos, ¿sí?, para generar más cohesión de la nación rusa, enfocando o distrayéndola de los problemas internos y enfocándola en acusar a los judíos de sus problemas. Y eso hará que se produzcan unos pogroms, que son linchamientos de judíos, en los que niños, mujeres y hombres adultos eran masacrados por la población católica, ortodoxa y protestante del Imperio Ruso. Los judíos de Europa entonces sentirán que hasta que no tuvieran un peso político global en el continente, no estarían a salvo de estas persecuciones.
Y eso llevará a Theodor Herzl, un judío austriaco, a fundar la Organización Sionista Mundial, que buscaba tener un peso económico y político para crear una patria para los judíos, ¿sí? Esto se potencializará en 1933, cuando Adolfo Hitler llega al poder, y llevará a una emigración de judíos de Europa que se empiezan a instalar en Palestina. Y generará entonces en Palestina, además de los problemas que hemos visto de los intereses imperiales, del dominio económico y todo esto, generará unos choques entre esta población de judíos europeos que llega y la población local, ¿sí? En 1917 había en Palestina 60.000 judíos, ¿sí? Pero en 1935 ya había 355.000. Eso llevará entonces a un conflicto no solamente entre palestinos e ingleses, sino entre palestinos y judíos, con actos violentos de todos los bandos en 1935, en 1937, que son el preludio de lo que será después el conflicto israelo-palestino, cuando en 1948 se funde el Estado de Israel. Pero como lo ven, esto tiene un preludio. Ahora, en toda esta región solo hay 4 países independientes, que nos muestra, ¿no?, cómo es de difícil el nacimiento de estos países. Se los voy a mostrar. El primer país independiente es Turquía, ¿sí?, que logró la independencia tras duros combates hasta 1920. Turquía, que es el epicentro del Imperio Otomano, se ha reducido a una pequeña parte europea, que se llama Tracia, ¿sí?, y a una parte asiática que se llama Anatolia. Los dirigentes turcos van a romper de lleno con el pasado otomano e islámico del país. Turquía saldrá desangrada de la guerra, completamente en ruinas, ¿sí?, y tendrá que pagar la deuda externa del Imperio Otomano, además. Este nuevo Estado estará dirigido por la mano de hierro de Mustafa Kemal Atatürk, el turco padre, como lo llaman, que va a cambiar completamente la visión que tenían los turcos de sí mismos. Va a decir, anclémonos a Occidente, modernicémonos y deshagámonos de nuestro pasado oriental. Es decir, los turcos se empiezan a orientalizar a sí mismos, ¿sí?, empiezan a ver su pasado como oriental. Esto lleva, por ejemplo, a que la capital deje de ser Estambul y ahora sea la moderna ciudad de Ankara, ¿sí? Va a haber una nueva manera de ver el país, deshaciéndose, como les decía, de la camisa de fuerza oriental. El país va a ser definido racialmente. Esta es la tierra de los turcos, ¿sí?, y eso es el origen también de muchos problemas, porque no solo hay turcos en Turquía, como les dije, hay árabes, hay armenios, hay kurdos, pero pues el país se va a definir étnicamente, ¿sí?, un Estado-nación. Se va a prohibir todo símbolo otomano, el tarbush, no sé si han visto en Indiana Jones, ¿no?, ese sombrero vino tinto típico de los otomanos va a estar prohibido. El turbante también va a estar prohibido. El Islam deja de ser la religión de Estado. El calendario islámico cambia y se adopta el calendario cristiano, el calendario gregoriano en 1925, que es una reforma violenta. Empezar a contar el tiempo con antes y después de Cristo en un país con 98% de musulmanes es muy difícil, es muy duro. El domingo va a ser festivo, no el viernes, que es el día de la oración en los musulmanes. El alfabeto cambia en 1928. Los turcos, ¿sí?, escribían su lengua en el alfabeto árabe, pero en 1918 empiezan a escribirlo por orden de Mustafa Kemal en alfabeto latino, ¿sí? Esto es una medida que busca convertir el pasado otomano en algo ilegible, porque los turcos hoy en día no saben necesariamente leer su lengua en el alfabeto árabe. El sistema métrico se impone en 1931, ¿sí? Se impone un nuevo código civil donde
Va a haber una edad mínima para el matrimonio, donde se le va a dar a las mujeres derecho de divorcio y una participación en política desde 1934, que es algo muy avanzado para la época. Turquía le da el derecho de voto y de participar en la política a las mujeres antes que la República Francesa, para que lo tengan presente. Entonces, es un país que se va a volcar hacia el futuro y se va a volver el modelo de la modernidad en el Medio Oriente. Por otro lado está Irán. ¿Sí? Irán está gobernado por una nueva dinastía, los Pahlaví, sobre todo Reza Pahlaví, que también llevan a cabo una modernización brutal. El país, como les dije, cambia de nombre, ya no se va a llamar Persia, sino Irán desde 1935, la tierra de los arios. Va a haber un nuevo código civil donde el clero islámico pierde su poder judicial. Se va a obligar a las personas a vestirse a la occidental, a los hombres a usar sombrero europeo. El Shah prohíbe el velo. Esto es un tema que es importante porque así como imponer el velo es agresivo, quitárselo a unas poblaciones que lo veían como un tema de pudor y quitárselo a la fuerza con una policía del Shah va a ser vivido como una humillación por muchísimas mujeres. Y el efecto va a ser contrario. Tratando de modernizar a estas poblaciones, el velo se convertirá en un símbolo de resistencia y de identidad. El velo en esa época, hasta 1935, era considerado algo un poco provincial, algo que se usaba en los pequeños pueblos, no en las grandes ciudades, pero con las reformas del Shah, muchas mujeres en las ciudades empiezan a usar el velo en símbolo de resistencia y la policía va a usar la violencia en contra de estas mujeres. Estos dos países van a ser acusados por muchos de ser países ateos en el Medio Oriente. Y el símbolo de la, digamos, de la resistencia a esta modernidad va a ser el tercer país independiente, Arabia Saudita. Arabia Saudita será, desde el final de la Primera Guerra Mundial, el campeón del Islam, con un nuevo soberano, Ibn Saud, acá lo tenemos, que viene de que maneja una, digamos, una línea del Islam conservadora, que podríamos llamar incluso puritana, en la medida en la que busca depurar al Islam de todos los conceptos occidentales o modernos que lo han contaminado. ¿Sí? Por eso el wahabismo, que es esta rama o esta manera de ver el Islam que manejan los saud en ese momento, buscaba volver al pasado, vivir como los musulmanes del pasado, rechazando todo tipo de innovación. Y por eso para los saud y para Arabia Saudita, Turquía e Irán serán los enemigos del Medio Oriente. ¿Okay? Esta familia se vuelve muy importante porque va a lograr modernizar y controlar el peregrinaje a la Meca, y de ahí vendrá una buena parte de su prestigio en el mundo islámico. Son ellos los organizadores del peregrinaje a la Meca. Y por último, tenemos el Yemen, al sur de Arabia, que es el cuarto país independiente que logra su independencia por medio de la guerra, luchando contra los saudíes, y siguen en esa lucha, y luchando contra los británicos. Hasta que finalmente este personaje, el imam Yahya, se impone y crea una especie de estado religioso, ¿sí? Que garantiza la independencia del Yemen. Pero esos son los únicos 4 estados. Quisiera entonces, en estos 15 minutos que nos quedan, hablar de la cuarta parte, para que veamos la riqueza intelectual y la efervescencia política que está desarrollándose en los países que no han logrado esa independencia para 1930. Porque van a tener unas dificultades, no solamente ellos, los 4 que acabamos de mencionar también, unas dificultades en la creación de sus estados. Porque van a estar dominados por intereses extranjeros y desunidos al interior, porque sus fronteras no son fronteras naturales.
Entonces, estos estados nacen débiles. Necesitaban una constitución, eso quiere decir poner a las poblaciones locales de acuerdo, y esto es muy difícil cuando hay gran diversidad religiosa y étnica. Necesitaban un ejército, pero entonces había que saber tener cuotas a veces para las poblaciones locales, y necesitaban leyes, y ahí va a haber grandes debates. ¿Qué leyes necesitamos? ¿Las leyes del Corán, es decir, la Sharia, o las leyes occidentales, modernas, entre comillas? Y ahí veremos entonces una gran disputa y un gran debate que es enriquecedor en estas poblaciones y que nos muestra que no se quedaron en el pasado, sino que han vivido un proceso de discusión increíblemente enriquecedor. El problema es que, como muchos de estos estados o de estas sociedades no se ponen finalmente de acuerdo, algunos miembros de la élite impondrán su visión del país. En Turquía, por ejemplo, Mustafa Kemal impone un partido único. En Irán, Reza Pahlaví se vuelve un autócrata. En Arabia Saudita se proclama el reino de Arabia Saudita y los partidos políticos se suprimen. Pero ni con eso se elimina la efervescencia intelectual. Van a aparecer una cantidad de movimientos políticos tan ricos como los que vivimos en América Latina en el siglo XX. No es muy diferente, ¿sí? Esos debates políticos van a estar atravesados por ideas conservadoras, a veces retrógradas, a veces reaccionarias, ideas socialistas, ideas comunistas, ¿sí? Va a haber ideas nacionalistas, va a haber una gran diversidad, ¿sí? ¿Qué alimenta esos debates? Pues el nacimiento de la prensa libre, por lo menos, que va a ser la tribuna de muchas discusiones, el inicio de algunas luchas electorales que permite que haya discursos públicos y debates. Pero hay varias preguntas esenciales, ¿sí? Preguntas esenciales y que no son nada obvias. ¿Cómo acabar con la hegemonía europea? Ese es el tema central de la política en el Medio Oriente en este proceso. ¿Cómo modernizarse sin perder su identidad? Y lo que vemos, miren que esto también es muy hispanoamericano, el Medio Oriente se busca a sí mismo. Las palabras de moda en los años 20 y 30 son pensador e intelectual, ¿sí? Muchos partidos políticos o el debate político va a estar influenciado por un nuevo tipo de persona que no existía en el Imperio Otomano, que son los publicistas, los que sabían crear eslóganes, ¿sí? Que es tan importante en la política. Y el principal de ellos, el primero por lo menos, es un libanés llamado Rashid Rida, ¿sí? ¿Por qué es importante Rashid Rida? Porque es el primer personaje que no es un erudito del Islam, que no es un doctor del Islam, sino un publicista que impone el Islam como debate en el espacio público. Eso era algo que no se hacía antes de este periodo, porque ahora los debates ya no son de doctores de la ley coránica, sino se vuelven debates sociales, entre familias, entre amigos. La religión se vuelve de dominio público y los ulemas, los doctores de la ley coránica, pierden para siempre el monopolio de la religión. ¿Ok? La política asume entonces el debate sobre el Islam. Entonces, miren que ese islamismo que vemos hoy en día nace en este momento. Ahora el Islam es un elemento de identidad. Sin saber cuál era el norte de estos países, el Islam será el ancla para las sociedades, para muchísimas de estas sociedades. Se vuelve un arma de combate, se vuelve una religión politizada, ¿sí? Y el Islam politizado tiene un nombre: islamismo. El islamismo es el uso político del Islam, que no es entonces un uso religioso, es un uso para fines políticos. Entonces pasamos de reformadores musulmanes del siglo XVIII y XIX que se preguntaban sobre el Corán y la interpretación del Corán, a debates de sociedad y de economía a través del Islam. Estos islamistas serán supremamente efectivos en esto, porque prometerán una unión de los musulmanes
alrededor de estos debates. ¿Sí? Una bandera que movilizaría a masas enteras para lograr la independencia. ¿Sí ven? Entonces, en medio de este contexto se entiende el nacimiento del Islam político. ¿Sí? Va a darle una nueva fuerza a estas sociedades. Los principales representantes de ese Islam político después de Rashid Rida, que es el que inicia el proceso, son los hermanos musulmanes, que todavía existen y que nacen en Egipto. Su fundador es Hassan al-Banna y funda los hermanos musulmanes en 1928. Es un discípulo, de hecho, de Rashid Rida. Y miren lo curioso, miren lo político que es esto. ¿Cómo se presentan los hermanos musulmanes? Cito: los hermanos musulmanes son una asociación religiosa que busca la victoria del bien y la lucha contra el mal. Su definición no es religiosa, es una definición política que busca crear cohesión, porque no define ni qué es el bien ni qué es el mal, pero todos quieren estar del lado del bien. ¿Sí? Y es una asociación religiosa que ancla a las personas a sus raíces. Entonces va a ser muy efectivo. Es una visión a la vez tradicional y adaptada al siglo XX. ¿Sí? Y lo curioso, lo más paradójico, es que Hassan al-Banna se inspira de movimientos cristianos, sobre todo del YMCA, de las Juventudes Cristianas de los Estados Unidos, para crear este movimiento. Entonces, eso es lo que es terriblemente moderno. ¿Ok? De ahí, entonces, empezarán a reclutar muchísimos jóvenes en las clases medias urbanas y educadas que se sentían perdidos en unos países gobernados por extranjeros y que veían que las puertas de su futuro se cerraban radicalmente, que estaban atraídos estos jóvenes a la modernidad y no querían quedarse en un Islam del siglo pasado, y por eso tendrán un oído atento a estos movimientos políticos. Y todo esto son personas que no tienen una formación islámica sólida. Estos son personas de la clase media urbana. El Islam entonces se vuelve una cuestión de identidad, un combate político. ¿Sí? También surge un fuerte nacionalismo. Por un lado, grupos islámicos. Por otro lado, un nacionalismo, sobre todo árabe. ¿Sí? Muy marcado por organizaciones fascistas de los años 30. Todos estos partidos nacionalistas tienen sus organizaciones juveniles, sus formaciones paramilitares, desfilan en uniformes. Miren, por ejemplo, las camisas azules del partido Wafd, que es un partido nacionalista, no islámico. ¿Sí? Dicen, el Islam no es lo que nos une, es la nación. De ahí también se va a inspirar el famoso partido Baas. Les voy a anotar el nombre de este partido porque es un partido que todavía existe. El Baas. Sí, esperen, el Baas. El partido Baas era el partido de Saddam Hussein y es el partido de Bashar al-Assad en Siria. Es un partido nacionalista que quiere decir el resurgimiento o el renacimiento. ¿De qué? De los árabes. Y miren lo interesante. ¿Cómo en el nacionalismo, en los partidos nacionalistas, no se distinguía la religión, sino que todos los habitantes de este territorio cultural pertenecían a la misma esfera, ¿sí? Sin importar su religión? Estos partidos nacionalistas van a ser promocionados por minorías de otras religiones, ¿sí? Y el partido Baas va a ser fundado por Akram Hourani y Michel Aflaq. Acá esto es una foto de 1957, pero este partido se funda en 1947. Y lo que busca es revivir la nación árabe bajo unos ideales socialistas, donde todos son iguales, donde hay una redistribución de la riqueza y sobre todo donde hay una lucha contra el mandato francés y británico. Michel Aflaq es un sirio ortodoxo, es un cristiano ortodoxo de rito griego que promueve la unificación de los árabes para crear una nación siria o una nación árabe. ¿Sí ven la increíble riqueza entonces que se está mostrando acá? Toda esta efervescencia religiosa, nacionalista, socialista, comunista, ¿sí? Va a llevarnos, y con esto iremos terminando la clase de hoy, muy en punto,
al desarrollo que se vive después de la Segunda Guerra Mundial. Ya están sentadas las bases de lo que es el Medio Oriente actual, de todos sus debates, y todavía no se ha creado el Estado de Israel. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ya la mayoría de los países del Medio Oriente son independientes. En febrero de 1945, la mayoría de estos países le declaran la guerra a Alemania para poder entrar a la ONU, ¿sí? Turquía, Líbano, Egipto, Siria. Y en marzo de 1945, 7 estados de la región fundan la Liga Árabe, la primera organización internacional local, ¿sí? Para unir por lo menos a los países árabes. Y es en medio de ese contexto en el que por fin estos estados, cuya creación nacional es tan difícil, empiezan a llegar a una independencia. Y en ese proceso, el 14 de mayo de 1948, se funda el Estado de Israel. Y esos temas de los que hemos estado hablando se van a potencializar, ¿sí? Lo bueno como lo malo, y el Medio Oriente entrará en un debate, en una efervescencia aún más fuerte que vemos hasta el día de hoy. Entonces, para concluir nuestra conferencia, que espero que les haya dejado una claridad de algunos procesos históricos hasta 1948, vimos en la primera parte, en la introducción, una definición de los conceptos que usamos para tener cuidado, ¿sí? Para usarlos con mucha atención y pensar quién está interesado en que usemos esos conceptos. Después vimos una geografía, ¿sí? Una topografía de la región, y entendimos entonces la complejidad que se vivía y que se vive en esta región. Después vimos el contexto de la aparición de estos estados-nación que son impuestos por los mandatos británicos y franceses. Y finalmente, cuando estos mandatos británicos y franceses se diluyen, se debilitan por el debilitamiento de las naciones europeas, empieza la difícil creación de los estados-naciones. Y en este proceso de debates, ¿sí? Que es sí violento, pero también supremamente rico e interesante, es que se crea el Estado de Israel, y todo esto va a llevarnos a una segunda parte del siglo XX, con los mismos debates, pero intensificados. Así que espero que les haya gustado esta conferencia. Espero sobre todo haber sido claro en esos procesos. Y los invito, para cerrar, de nuevo a que nos sigan en las redes sociales, a que aprovechen los descuentos, y para los que quieran ver la repetición de este video o quieran compartirla con algún conocido, pues estará disponible en no menos de 2 horas. ¿Ok? En 2 horas estará disponible esta repetición. Lo único que deben hacer después de estas 2 horas, no antes, después de estas 2 horas, es escribir a nuestro WhatsApp la palabra clave Oriente, ¿sí? Y cuando escriban la palabra clave Oriente, les responderemos automáticamente con el acceso a esta grabación. Pero no puede ser antes de 2 horas, mientras se renderiza todo este video. Así que muchas gracias a todos por su participación. Espero verlos en alguno de los cursos que siguen. Y bueno, una feliz noche a todos. Gracias por acompañarnos desde lugares tan diferentes. Nos vemos muy pronto, y recuerden que